Tengan muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Gracias a nuestro Dios. Estamos de nuevo en este día para transmitir la palabra de nuestro Dios. Estamos siempre presentando el mensaje que el Señor me ha mandado hacer. Estoy a través del alumbrador cristiano en mi programa Te Daré Lo Mejor. Siempre con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a ponernos en oración primero y luego daré las indicaciones al respecto. Padre Celestial, una vez más, muy agradecido por permitirme presentar el mensaje que edifica, el mensaje que ayuda a la hermandad y que nos ayuda a crecer en gracia y en conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor. Permite que lo que presente sea claro, sea sencillo, sea dirigido pues por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben que los días miércoles, a través del alumbrador cristiano y de mi programa especial Te Daré Lo Mejor, yo estoy presentando una serie de lecciones acerca de la adoración. Ahora voy a presentar la lección número 11 y voy a presentar la parte 1. Lo voy a dividir en dos partes este estudio, de manera pues que les pido que para el próximo miércoles ustedes vuelvan a sintonizar para escuchar en una forma completa pues este estudio. En esta parte de la adoración vamos a ver la importancia de predicar la palabra. Fíjense bien, la importancia de predicar la palabra. Y lo vamos a basar en una frase de Lucas 10:39. Vamos a usar una porción un poco extensa de Lucas 10. Y la frase que voy a usar es que María oía su palabra. Sabemos que Lázaro era un buen amigo de Jesús y de sus dos hermanas, Marta y María. Vivían en Betania, en las afueras de Jerusalén. Cuando Jesús pasaba por ese lugar, la casa de ellos era su casa. Qué hermoso, ¿verdad? En una de sus visitas, Marta recibió a Jesús y a sus discípulos en su casa. Vamos a leer esta porción de Lucas 10, los versos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, como quien dice un cantón para nosotros, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Bueno, es probable
que ella deseaba oír lo que Jesús tenía que decir. Hay que ver esta posibilidad que no es remota en el caso de Marta, pero se preocupaba con muchos quehaceres. Y yo voy a dar un contexto en relación a la situación cultural de esta época, de esos lugares, que por cierto, pareciera que ahora en día todavía se dan estos costumbrismos culturales. La costumbre era que las mujeres de la casa prepararan una comida para los invitados, mientras los hombres charlaban en una sala aparte. Normalmente las mujeres no iban a la sala donde los hombres estaban hablando, excepto para servirles o para pasar por ahí al ir a realizar alguna labor. Entonces Marta estaba haciendo lo que la tradición imponía. Estaba tratando de ser una buena anfitriona y creía que María debía estar haciendo lo mismo. O sea, ella creía que María le debería estar ayudando, pues. A Marta debió de haberle sorprendido el ver a María sentada a los pies de Jesús, oyéndole, ¿verdad? Y es probable que Marta estuviera sorprendida no solo de ver a su hermana en la sala con los hombres, sino también de ver que descuidaba el deber de ayudar en la preparación de la comida para ellos. Por eso es que le he dado este contexto cultural del costumbrismo, cosa que personalmente en nuestras costumbres occidentales no es así. Personalmente a mí no me agrada que se haga a un lado a la mujer, pero bueno, estos costumbrismos todavía prevalecen en el Medio Oriente, en otras culturas y en otras religiones, y al menos tenemos que respetar estas maneras de ser de los países, por decirlo así. Entonces, disgustada por el comportamiento de María, Marta le dijo a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. O sea, yo lo que sí puedo ver es que había una gran confianza entre ellos, al grado de que, pues, le está diciendo, y acuérdense, el Señor Jesucristo era un hombre joven. Pueda que aquí anduviera a lo mejor por los 31, 32 años. Un hombre de esa edad es un hombre joven, ¿ve? Pero hay que ver, pues, el grado de amistad que tenían. Entonces, la respuesta de Jesús indica que Él estaba más interesado en servir la comida espiritual de sus palabras que en recibir la comida que Marta estaba preparando. Y no es que se hable del menosprecio a recibir la alimentación física, sino ver la profundidad de esto, porque miren lo que le contestó: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A mí me da mucha curiosidad y le pongo mucha atención que cuando el Señor, como quien dice, le corrige, le exhorta, le anima, pues, dos veces le enfatiza su nombre. Marta, mire, ¿cómo sería si solo fuera una vez? Marta, afanada y turbada, pero no, Marta, Marta, o sea, le da un énfasis, como quien dice,
pon cuidado a lo que ahorita te voy a decir. La buena parte que María había escogido debe de haber sido la de participar de la comida de la palabra de Dios. El interés de Marta no era malo, estaba haciendo lo que generalmente se esperaba que hiciera. Sin embargo, el interés de María era superior. A Jesús no le parecía correcto hacer que ésta dejara de oír su palabra. Esta no fue la única vez que Jesús puso la comida espiritual por encima de la comida material. Después de su conversación con aquella mujer que estaba en el pozo o junto al pozo, sus discípulos le trajeron algo de comer y él dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Juan 4:32. Y más adelante él se comparó a sí mismo y su mensaje con el pan de Dios. Dice en Juan 6:33 que descendió el pan de Dios, que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, vemos pues que él era el pan que descendió del cielo. Por ejemplo, miren más adelante en el verso 42 de Juan 6, dice: y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Fíjense bien que aquí se encierra una diversidad de enseñanzas. Por ejemplo, dice, si a este Jesús nosotros sabemos que es hijo de José y María y lo hemos visto crecer, ¿y cómo es que él está diciendo que del cielo he descendido? Claro, a esta altura, en la condición humana, ellos no podían entender todavía la condición divina de Jesús. Y en este sentido, pues hay que comprender la conducta pues que ellos tuvieron. Pero, ¿por qué he puesto como una forma introductoria esto? Porque el tema que les estoy presentando es la importancia de la predicación de la palabra dentro del tema general que estoy tratando desde hace varias semanas, que trata acerca de la adoración. Y a eso voy. Dios nos habla hoy. ¿Cómo nos habla? Se lo presento. La mayoría de las expresiones de adoración que hemos estudiado hasta ahora son medios por los que el adorador habla a Dios. No se puede negar que con la oración, la alabanza y la comunión se empiezan a recibir estímulos de tipo emocional y subjetivo. Por ejemplo, nosotros, yo antes de que empiezo a dar este mensaje aquí familiarmente hablando, cantamos un himno espiritual. ¿Para qué lo cantamos? ¿Por qué lo cantamos? Porque nos sirve de estímulo, nos sirve de ánimo. ¿Ve? Entonces, lo que vemos pues que no podemos negar que con la oración, la alabanza y la comunión se empieza a recibir estímulos de tipo emocional y subjetivo. Ya hemos estudiado estas lecciones, usted puede consultarlo en las 10 u 11 lecciones, porque la lección 10 está dividido en dos partes. Si usted quiere repasarlas, ahí están disponibles para escuchar estas 11 lecciones que ya usted en el momento que desee se puede aprovechar. Pero no es sino hasta que
las Escrituras se abren mediante la lectura, las enseñanzas o las predicaciones, que Dios nos habla de un modo que se puede considerar tangible. Bueno, lo que estoy haciendo ahorita es a través de la expresión literal de las Sagradas Escrituras que me estoy comunicando con ustedes, transmitiendo la palabra de Dios. Eso es bien determinante. ¿Por qué digo esto? Porque se ha dado a través de los tiempos dentro de la iglesia, estoy hablando dentro de la iglesia, hermanos. Hay algunos lugares hoy en día en los que se ejerce presión para que se reduzca el tiempo del culto que se dedica al sermón o a la enseñanza. Bueno, yo alguna vez he ocupado este ejemplo y lo voy a volver a usar. Yo fui invitado a predicar en otro país. No digo el país para no dañar conciencias de nadie. Era un día del Señor, un día domingo en la mañana, me asignó el predicador de esa congregación que yo llevara el sermón. Bueno, pero ¿qué sucedió? Cuando yo llevaba 20 minutos de predicar, el predicador se fue para atrás y levantó su brazo y me hizo así, señalando que yo ya tenía que terminar. Miren qué feo eso realmente. Señalarle a un predicador invitado extranjero que ya tiene que terminar. Bueno, yo tuve que hacer malabares. Yo no soy de los predicadores que me gusta dar lecciones de 10-15 minutos, y también no estoy diciendo de alargar el discurso hasta la medianoche. Lo voy a tratar en la segunda parte de este estudio. No crean que estoy por esa situación también de irme a los extremos. Después me di cuenta que este predicador me dijo que había una hermana que no le gustaba llegar, porque yo había ido ya a ese lugar por 4 años creo. No le gustaba llegar cuando yo era invitado a predicar, porque yo predicaba muy largo. Imagínense, y el predicador fue influenciado por esa situación de que tuvo que presionarme a mí para que diera un mensaje corto. ¿Por qué no me lo dijo antes de empezar y decirme, mira, hermano Alexander, por favor, da un mensaje de unos 20 minutos? Cuando a uno le restringen el tiempo, pues evidentemente que uno se va a limitar al tiempo que le dan. Por ejemplo, le dicen a uno, no puede llevar un devocional, son 10 minutos. Yo tengo que respetar, predicar solamente esos 10 minutos, pero sin una previa preparación y que el predicador tenga esa actitud, realmente eso no es nada espiritual, hermanos. Puede que haya algún mérito en la idea de que el tiempo apartado para el sermón debe equilibrarse. Yo entiendo eso. El tiempo para el sermón debe equilibrarse con el que se dedica el tiempo para el canto, para las oraciones y a la cena del Señor. Al mismo tiempo debemos tener cuidado de no minimizar la importancia de dejar que Dios le hable al adorador a través de su palabra. La adoración no está completa mientras no se haya establecido comunicación en ambos sentidos. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Desde la época de Moisés, la predicación ha sido el método predilecto de Dios para revelar su voluntad a los hombres. En Deuteronomio se recoge la aplicación en forma de sermón que hizo Moisés de la ley antes de morir. No solo repitió la ley, sino que también la explicó y la aplicó a situaciones concretas y propias de aquella época. Una y otra vez
Dios envió profetas a su pueblo para ser llamados a volverse a Él, y usó para este propósito las predicaciones de ellos. En los momentos de la historia que las personas descuidaron la lectura de la ley y callaron la voz de los profetas, fue cuando se hundieron en las más negras noches de apostasía. Una de estas duró 70 años en el caso de Judá, cuando fue llevada cautiva. Después de 70 años de cautividad en Babilonia, Dios levantó a Zorobabel, a Esdras y a Nehemías con el fin de llevar a su pueblo otra vez a Jerusalén, a reconstruir el templo y a restaurar la vida nacional y espiritual de ellos. Fíjense bien, restaurar la vida nacional, pero también la vida espiritual de ellos. Cuando la reconstrucción se detuvo, Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías para llamarlos a volver a su trabajo. Miren lo que nos dice Esdras, capítulo 4, verso 24, el último versículo, y vamos a leer los siguientes versículos, el 1 y el 2 del capítulo 5. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Profetizaron Ageo, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos, noten, los profetas de Dios que les ayudaban. Que es un profeta, un enseñador, pues. No solo se dedicaron a la construcción material, sino había la enseñanza, pues. Entonces, la restauración no podía haberse hecho sin un retorno de la palabra de Dios. Esa es una realidad. En aquella época, no todas las casas tenían un ejemplar de la palabra escrita, como sucede hoy en nuestros tiempos modernos. Mire, yo también lo he dicho en algunos de mis mensajes. Yo les puedo decir con facilidad que si yo esculco donde tengo todos mis libros, fácilmente puedo decirles que tengo alrededor de unas 8 o 10 Biblias. Miren qué bendición, diferentes versiones. ¿Ve? Gracias a Dios. Aquí en un estante tenemos Biblias que cuando hay la oportunidad de hacerlo, regalamos a una persona para que estudie la palabra de Dios, para que la lea. Pero en aquel tiempo no tenían esa bendición de tener la palabra escrita como nosotros la tenemos, con la facilidad con que ahora se tiene la palabra de Dios. La tenemos aún por estos medios electrónicos. Qué bendición es. Los ejemplares en aquella época se hacían a mano mediante un proceso muy laborioso. Solo existían unos pocos y estaban en manos de los escribas y de los dirigentes religiosos. Es que no era fácil tener una copia, pues. Entonces había que confiarla y dejarlos en manos de las personas versadas en esto. Yo no pienso que era por cuestiones egoístas. No había esa facilidad. En una de mis clases también dije que la imprenta se estableció para el año de 1542 y que la versión, que la primera impresión formal fue lo que se conoce como la Biblia de Gutenberg.
Mientras estuvieron pues en Babilonia, el pueblo de Dios estuvo mucho tiempo sin oír la palabra. Cuando se terminaron de construir los muros de Jerusalén, el pueblo que había vuelto fue llamado a reunirse para la lectura de la ley. 13 hombres se pusieron de pie con Esdras a traducir y a explicar la ley conforme se iba leyendo para que la gente pudiera entender. Esdras leyó toda la mañana hasta mediodía y el pueblo estuvo atento. Cuando oyeron la palabra siendo leída, lloraron. Evidentemente, pues, la palabra de Dios compungió sus corazones y los convenció de que necesitaban someterse a la voluntad de Dios. Pero como dice el dicho, para muestra un botón, y mejor leamos de Nehemías capítulo 8, versos 1 al 9. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semas, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Miren qué hermoso. Realmente es sorprendente esta actitud. La importancia pues de predicar se observa en el hecho de que el Hijo de Dios fue predicador. Sus apóstoles fueron predicadores. Los primeros convertidos al cristianismo fueron hechos por medio de la predicación de la palabra de Dios. Ahí lo puede usted ver en todo el capítulo 2 de Hechos. La última comisión dada por Jesús fue de ir y hacer discípulos, enseñándoles. ¿Qué es enseñar? Predicar, pues, transmitir, a obedecer
todo lo que Él mandó. Ahí está plasmado en Mateo 28, 18 al 20. El apóstol Pablo afirmó que él fue enviado a predicar el Evangelio. Luego mire lo que dice en 1 Corintios 1, 21. Pues agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces vemos pues que las iglesias eran y todavía son establecidas por medio de la enseñanza y de la predicación. Entonces vemos los 5 cargos en los que Dios constituyó a diferentes hombres de la iglesia con el fin de perfeccionar a los santos. Habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí lo expresa el apóstol Pablo en Efesios 4:11. Son cargos cuya función es predicar y enseñar. No se elige a un anciano como adorno, no se elige a un diácono como adorno. Están llamados a enseñar la palabra de nuestro Dios, además de muchas otras funciones que la Escritura establece para ellos. No se elige a un maestro para estar sentado, a un predicador para estar sentado sin enseñar palabra de Dios. Es una obra que hay que realizarla. El apóstol Pablo le hizo el siguiente encargo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? Minimizar la predicación o la enseñanza equivale a minimizar los medios por los cuales se puede oír la voz de Dios. Mi esposa me decía que este día lunes puso como ejemplo al hermano Aldo Mexicano. Dice que iba pasando un hombre y el asunto es que el hermano Aldo lo comenzó a evangelizar en una forma espectacular. A evangelizar y evangelizar y evangelizar. Es una buena virtud que tiene el hermano en la evangelización. ¡Qué bueno! Y cuando yo me gocé cuando ella me contó esa obra que hizo y estaba transmitiendo el programa en vivo desde su vehículo. Y poco faltó que aquel hombre se bautizara. Le prometió llegar este sábado, ojalá, y oremos porque así sea, de que este hombre se convierta a nuestro Señor. Paso a otro punto. ¿Por qué hay que predicar? ¿Por qué es importante la predicación de la palabra? Y sobre todo entenderlo como adoración. La palabra es lumbrera a nuestro camino. Puede ser que creamos que había mayor necesidad de hablar la palabra en los días cuando no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. La iglesia estaba en sus comienzos y tenía mucho que aprender. Dios estaba revelando su palabra por medio de los apóstoles y de los profetas inspirados. Las personas, pues, estaban deseosas de prestar atención, pero tenían pocas oportunidades de oír lo que Dios tenía que decir. Una actitud totalmente opuesta a lo que es las personas de los tiempos presentes, que como rehuyen cuando uno presenta la palabra de Dios. Realmente pareciera que es algo de espanto que se les está presentando. Realmente no entienden el regalo que Dios les está dando si escucharan el mensaje de Dios a través de sus servidores, en el caso mío, a través de mi persona. Entonces, yo puedo preguntar lo siguiente:
¿Acaso es menor la necesidad de la palabra hoy en día? ¿No estaremos dirigiéndonos a otra oscura y larga noche de apostasía al minimizar la palabra hablada? Hará que mejore nuestra adoración y que estemos más cerca de Dios la decisión de ponerle límite a la palabra hablada. David declaró: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Caminar por la vida es como caminar de noche por un campo sembrado de minas activas. Aunque haya rótulos señalando el sendero seguro, siempre será necesaria una buena luz para tomarlo con la debida seguridad. Yo recuerdo en los tiempos de la guerra que venía el hermano Kevin McFarland en una misión que duró por 2 años de ayuda alimentaria para las iglesias de Cristo en El Salvador. Y recuerdo que íbamos en carretera allá por un pueblo del departamento de Usulután, y él quiso que paráramos y bajáramos, y empezó a caminar, y yo le dije: tenga cuidado que pueden haber minas en ese lugar. Y el hermano de inmediato fue recatado y dejó de caminar. Las minas activas, en cuanto a perjudicar la predicación, siempre están, siempre van a estar. Aunque haya rótulos señalando el sendero seguro, siempre será necesaria una buena luz para tomarlo con la debida seguridad. ¿Habrá quien se atreva a cruzar por el campo minado teniendo que adivinar el sendero seguro por andar con una luz débil o andar del todo sin luz? Ahí está, a través de su servidor, a través de la iglesia, aquí y en el mundo, en muchos países, en toda la América, en Europa, en Asia, la iglesia de Cristo enseñando la verdad. Ahí está disponible, solo está que las personas la quieran tomar. Yo preferiría una luz brillante que me permita ver los rótulos claramente y detectar cualquier desvío peligroso que el enemigo trate de ponerme. Por eso es que claramente es que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La única luz que nos puede guiar por este sendero es la palabra de Dios. El que cree que va a andar seguro por la vida sin esta luz, estará peligrosamente mal preparado. Esa es la realidad. Pero veamos otro punto importante de este mensaje que les estoy presentando. La palabra refleja nuestra verdadera naturaleza. Ya hemos visto que cuando la ciudad de Judá restaurada oyó la lectura y explicación de la palabra de Dios, ahí en Nehemías 8, ellos lloraron. Santiago 1, 21 al 25 explica por qué algunos lloran y otros no, cuando son expuestos a la palabra. La palabra no solamente es una ventana por la cual vemos a Dios y una luz que nos guía en el viaje por el sendero de la vida, sino que también es un espejo que refleja nuestra verdadera naturaleza. Cuando recibimos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, dice las Escrituras, nos volvemos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Por otro lado, el que es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y luego se va y olvida lo que vio. Santiago 1, versos 21 al 24. Todos estos conceptos que le he dicho, ahí están contemplados. No tiene convicción, aunque la palabra refleje su naturaleza, no presta atención, no tiene convicción, no se resuelve a corregir las deficiencias, no llora lágrimas de remordimiento por su condición, no le redarguye a la persona pecadora la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios oyó la lectura de la ley, se vieron a sí mismos como realmente eran y no les gustó lo que vieron. Se entristecieron por el hecho de que no habían estado guardando los mandamientos de Dios. No hay cosa más terrible cuando no se guardan los mandamientos de nuestro Dios. Yo voy a terminar diciendo esto. Como les digo, les invito a escuchar la segunda parte el próximo miércoles, siempre a las 5 de la tarde, hora del Salvador, hora de Centroamérica. La misma luz que ilumina nuestro camino también expone nuestros defectos. Nos alumbra a nosotros del mismo modo que alumbra el camino que tenemos por delante. Entre más nosotros nos acercamos a la luz, más se exponen nuestros defectos. Esa es una realidad. Si queremos, podemos evitar la luz para que no se vean nuestras imperfecciones. O bien podemos acercarnos a la luz para identificarlas y cuando las identificamos, las entregamos al Señor para que las corrija. Y miren qué hermoso es esto, cuando echamos en nuestro Señor nuestras cargas, cuando ponemos nuestras vidas en nuestro Padre Celestial. La adoración que se rinde por medio de las predicaciones o de las enseñanzas de la palabra nos expone a la luz, hermanos y hermanas. Estemos realmente conscientes que es necesario que nos mantengamos estudiando tesoneramente la palabra de nuestro Señor, porque ella es la que nos mantiene, ella es la que nos da fuerza. Gracias a nuestro Dios por tenerla disponible, porque no hay una restricción para que la escudriñemos, para que la investiguemos, para que la leamos. Si acaso alguien no pudiera leer, se la pueden leer. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios nos ayude a ser verdaderos oidores y hacedores de la palabra. Amén. Oremos.